Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Seguimos estudiando acerca de los duelos y una vez más, ¿cierto?, diciendo, los duelos no son tan solo la pérdida de un ser querido que partió a la otra vida, al otro barrio, como decía don Ramón, sino también una mala noticia, un diagnóstico triste, un diagnóstico trágico, un diagnóstico irreversible en algunos casos para muchas personas, el comienzo de un tratamiento, una larga enfermedad. Malas noticias, para cualquiera pueden haber, ¿cierto?, una traición, no sé, para algunas parejas también, ¿cierto?, a veces pasar por una situación como esa puede ser un terrible dolor y un duelo gigantesco. Y ya veíamos, ¿cierto?, la semana pasada que tenemos que aprender a abrazar el dolor como parte de nuestra vida. Entender, ¿cierto?, que el duelo está ahí, las tristezas están ahí, pero el propósito de Dios no es que no es librarnos que nunca nos pase nada, que nunca nos entren balas, sino que cuando lleguen las balas, que tengamos la capacidad, ¿cierto?, de recibirlas y también actuar como Dios esperaría que actuásemos. Yo creo que cuando lloramos y a veces pataleamos, Dios no se defrauda, Dios se compadece de nosotros, entiende nuestro dolor, está con nosotros, llora con nosotros también y nos comprende. Pero no nos abraza para decirnos, pucha, ¿qué vamos a hacer ahora? No, Dios no hace eso, ¿cierto? Nosotros nos desesperamos, no encontramos camino y salida, pero Él siempre tiene una salida. Y lo que vamos a revisar estas semanas es el peligro de, frente al dolor, frente al duelo, el peligro del aislamiento. Y Dios nos diseñó para atravesar dolores. Esto es parte de nuestra preparación como seres humanos, ¿ya? Dios nos ha dado la habilidad de poder superar los dramas de la vida, pero en comunidad. Si la iglesia está para eso, somos comunidad. Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Entonces, parte del plan de Dios, que nos acompañemos en nuestros dolores, en nuestros duelos, en nuestras situaciones complejas. Y es lógico, el sufrimiento tiende a cerrarnos. Es como un método de defensa que podemos tener, ¿cierto? El sufrimiento tiende entonces a encerrarnos. Y muchas personas y a veces también familias se aíslan. Creo que hemos conocido muchos casos, ¿cierto? Que no es tan solo una persona, sino a veces un grupo familiar que se aísla de la iglesia o del entorno de su vecindario por diversas razones. Hay gente que vive, ¿cierto?, en su burbuja. Incluso hasta en términos religiosos, a veces también gente, ¿cierto?, para no contaminarse de todos los restos de los pecadores, se encierran en su familia y ahí viven, y eso tampoco es muy saludable. Y frente al dolor es peor todavía aislarse frente a las crisis. El aislamiento, más que fortalecer, debilita el alma. El aislamiento no fortalece. Es una vía de escape, sí, salir a caminar solo un par de horas, ¿cierto?, encerrarse un rato tal vez lejos del mundanal ruido. Sí, es parte tal vez de algo que calma, tal vez alivia el corazón, pero no es un tratamiento a largo plazo. Por otro lado, si tal vez abusamos del aislamiento, puede ser hasta perjudicial. Y rompe los vínculos pues, que nos conectan con los demás. Nosotros siempre hablamos de comunidad. Muchas iglesias, incluso en pandemia apareció este concepto también, creo. No es nuevo el concepto, pero hablábamos de iglesia igual, pero muchos pastores usaban el concepto comunidades de fe. Porque a veces el término iglesia como está medio manoseado. Y está bien, es un buen concepto, es un buen término, es una buena palabra para definirnos. Iglesia. Pero cuando hablamos de comunidad, parece que nos llama un poco más la atención. Comunidades de fe. Y generamos vínculos entre nosotros. Pero cuando aparece el dolor, mucha gente rompe el vínculo. En pandemia se rompió mucho el vínculo. Era parte de un drama que estábamos viviendo, ¿cierto? Tal vez no al nivel de la partida de un ser querido, sí, pero era
fue algo violento para nosotros como sociedad y como iglesias también, la pandemia. Y muchos, por falta de recursos, por temor, por un montón de factores y situaciones, se aislaron. La conclusión lógica, y creo que hubo muchos estudios al respecto, ¿les hizo bien? No, mucha gente se debilitó en su fe. Por el contrario, quienes buscaron refugio en sus comunidades fueron fortalecidos. El dolor, una mala noticia, un evento trágico, nos desconecta de la realidad. No sé si alguien ha sentido, tal vez frente a la muerte, frente a una noticia violenta, como que uno queda en shock, ¿cierto? Creo que todos hemos vivido de una u otra manera un shock frente a una mala noticia, frente a un evento, quedamos en blanco y uno no haya cómo reaccionar. Yo antes, cuando era más cabro, miraba a huevo las crisis de pánico, ¿eh? Yo pensaba que eran puro teatro nomás de la gente, y no, po. El dolor nos puede desconectar de la realidad y desconectarnos también de quienes nos rodean. A veces familias que funcionan bastante normal, se ocurre un quiebre, no hay problemas en el matrimonio, pero si uno de ellos recibe una mala noticia, ocurre algo ahí. No están enojados ni peleados, pero hay una desconexión. La persona como que anda distinta y el otro lo percibe. Si somos a veces matrimonio, ¿cierto? O estamos o con un hijo, el vínculo, este anda raro, algo le pasa. Y a veces más que eso. El sufrimiento que se vive en silencio probablemente sea mucho más difícil de llevar, más pesado. Por eso que Pablo en Gálatas dice con sabiduría, sobrelleven los unos a las cargas de los otros. Así lo quiere el Señor. Dios no quiere que sufras solo. Si quieres llora solo, claro, enciérrate a llorar, sal a caminar, anda al cerro y llora ahí todo lo demás, pero vuélvete a conectar con la gente que te quiere, te apoya y te quiere contener. Entonces, la idea no es que simplemente si vamos a llorar estemos siempre acompañados. Hay momentos de soledad, sí, pero que ese no sea la regla. Por eso les digo, es bueno y creo que es saludable tener tiempos de soledad e intimidad. También al orar, cuando tú ores, ¿cierto? Anda a tu aposento, cierra la puerta y solito ahí, ora y el Señor ahí que te ve en los secretos. Pero también oramos en comunidad. Cada uno, ¿cierto?, rogará al Señor en su individualidad. Tal vez alguien cante, agarre el himnario y cante en su casa solo, pero no es bueno, es lindo, pero después volvemos a reunirnos acá. No es lo cotidiano hacerlo todo solo. Para eso existe la iglesia, para eso existe la comunidad. Por eso murió Cristo. Por nosotros también y porque seamos uno. La oración de Jesús, ¿cierto? Ahí en Juan 14, bueno, esos capítulos, el Señor dice, yo oro, Padre, para que ellos sean uno. Entonces, en este pensamiento no existe el individualismo. Insisto, creo que usted me entiende la idea. Hay momentos en que vamos a llorar solo, nos vamos a aislar, sí, pero vamos a volver, porque necesitamos de la comunidad, y la comunidad necesita de nosotros también. Las personas que han sido heridas o maltratadas o golpeadas por los dramas de la vida, a veces se van para adentro, se vuelven más silenciosos, más callados. Yo en un momento de mi vida también, se me acercó una hermana y me dijo, te noto más callado. Y entonces yo reconocí que estaba en un periodo más reflexivo. Necesitaba guardar silencio por un tiempo, hablar menos. Pero ahora volví a hablar. Pero necesitaba pasar por un tiempo de dejar de hablar. Pero no fue permanente en el tiempo. Me volví un poco más callado, puede que sí, más reflexivo, tal vez sí, tal vez ya no opinaba tanto. Sí, es correcto, hubo un aprendizaje, pero no fue persistente yo creo que maduré en algunas cosas, no en todo, en algunas cosas todavía no maduro, pero por lo menos en eso. Pero frente al dolor y una situación compleja de mi vida, me fui para adentro. Guardé silencio, dejé de hablar en algunas situaciones. Algunas personas frente al dolor evitan
congregarse, reunirse. No tan solo en la iglesia, sino también reuniones familiares. Lo invitan a alguna actividad social por ahí. No. Personas que antes eran activas tal vez en actividades comunitarias, dejan de hacerlo. A causa de un dolor, de una situación compleja que les tocó pasar. Otras personas incluso rechazan la ayuda que uno les ofrece. Frente a un duelo, y no sé si a alguien le ha pasado, que uno como que se resiste un poco. No sé si es por soberbia, orgullo, dolor, pueden haber muchas razones, pero a veces uno también tiende como a... La gente quiere acercarse a uno y uno... ¿Ha conocido gente así? Claro, y también es parte de la normalidad, es una reacción humana, es bastante normal. No estamos condenando a nadie por esto, son cosas que nos pasan y que nos pueden pasar. Dejar de hablar, evitar reunirse, rechazar la ayuda, encerrarse emocionalmente. Algunos aquí somos re buenos para llorar en público, no tenemos ni un drama. Y alguna gente se contiene para eso, contiene sus emociones. Todos sabemos que eso no hace bien. Yo no digo que usted llore como lloro yo, a veces yo lloro aquí a moco tendido, pero no es bueno resistirse emocionalmente o encerrarse emocionalmente. Dios no quiere que pasemos nuestros dolores solos. Eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente. Dios no quiere que frente al dolor nos aislemos. Nunca Él planificó que en nuestras vidas pasáramos los dolores o enfrentáramos las cargas en soledad, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Hay un par de eventos, muchos eventos en la Biblia que hablan acerca del aislamiento. Cuando el profeta Elías fue perseguido, ¿cierto? Porque era uno de los pocos fieles y lo querían matar. ¿Qué es lo que hizo? En Primera de Reyes, capítulo 19, está la historia cuando Elías huye. Dice, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, lo perseguía para matarlo. Eso es lo que quería hacer. Versículo 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto, versículo 4, un día de camino. Se fue a caminar solo. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Se sintió acorralado, se sintió perseguido después de un gran logro espiritual que había tenido y huyó al desierto, se aisló y en su desesperación clamaba al Señor. Malo, pues no tendría que haber hecho eso. Pero tal vez en vez de buscar refugio, tal vez Él decía, yo estoy solo, nadie me quiere, y el Señor después le dice, no, si yo tengo un grupo de gente que siguen siendo fieles, pero tú en tu mente pensáis que estáis solo. Esa fue la reacción de Elías, un profeta de Dios. Entonces, si le pasó a Elías, ¿qué más queda para uno? El Salmo 88, yo creo que después ustedes lo lean en calma cuando tengan tiempo. En general uno lee los salmos para que se le levante el ánimo, no sé si a alguien le pasa. El Salmo 88 probablemente es uno de los salmos más desalentadores que hay, uno de los salmos más tristes que hay, y que empieza y termina con lamento como que aquí no queda nada más que hacer. Lo leo rápidamente un par de pasajes, un par de versículos de este capítulo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. O sea, ya soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Así sigue, un versículo tras otro, ¿cuál de todos más pesimista? ¿Ya? Versículo 18 dice, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Has alejado de mí al amigo. Así termina el Salmo. Yo no creo que Dios haya alejado a sus amigos.
Tal vez lo que el pasaje intenta decir de forma poética es que él se alejó de la gente, se aisló. Estaba tan triste, tan acongojado, y su solución en ese momento de desesperación fue aislarse del resto. Proverbios 18:1. Yo busqué otra versión porque la versión no es muy clara la que aparece en la Reina Valera. Proverbios 18:1 dice: el egoísta busca su propio bien. Tal vez hay un acto de egoísmo al aislarse, al no buscar ayuda. Puede ser orgullo, soberbia, egoísmo. Pero creo que esos sentimientos negativos salen a la luz en medio del dolor. El dolor nos saca lo mejor de nosotros muchas veces. A veces saca lo peor. No perjudicando al resto, sino que a veces contra nosotros mismos. Frente al dolor, a veces tal vez no causamos daños a un tercero, pero sí nosotros mismos nos causamos daño cuando nos aislamos. La vergüenza provoca aislamiento, el temor provoca aislamiento, el dolor provoca aislamiento. Pero una vez más volvemos al pasaje y al consejo de Pablo. No se alejen, estamos hechos para que entre uno levantemos al otro. Hoy me toca levantarte a ti, mañana probablemente tú me levantes a mí. Lo que le decía a Sandra en el primer culto, me acuerdo, se te ha tocado levantar a tanta gente. Y yo también lo recordaba hoy día en el devocional. Y ahora todos estamos acá levantando tu corazón. Qué lindo. Dentro de todo lo triste de la pérdida, es hermoso poder saber que me puedo, como decía, si me caigo para un lado, hay muchos brazos que me van a sostener. Para eso hemos sido llamados, para sostener a aquellos que tal vez hoy día no lo están pasando muy bien. Lo que Nina decía, ser sensible ahí, como dice la palabra del Señor, ojo al charqui. Estar atento que si a alguien le está pasando algo, ser sensible y no esperar que tal vez alguien de arriba me diga, hermano, ¿puedo ir a orar por tal o cual? Sino que reaccionar rápidamente y decir, vaya voy. A veces la mejor ayuda es simplemente permanecer, estar ahí para el otro, estar ahí para quien me necesite. A veces conversábamos en la oficina cuáles son las frases típicas para dar el pésame. Y conversábamos y decíamos, a veces nos complicamos, no sabemos qué decir. Uno se pone un poco torpe en qué es lo que tiene que decir, no sabe qué decir. A veces simplemente decir, aquí estoy contigo. Tal vez nada más, no siempre hacen falta, pero ¿qué voy a decir? Vaya a dar el pésame, ¿pero qué voy a decir? Simplemente vaya y esté ahí. No siempre hace falta grandes discursos. Muchas veces el acompañamiento, el prestar la oreja, ¿cierto? Y a veces simplemente la presencia son suficientes. Yo antes miraba en menos, ahora que estoy más viejo valoro mucho que hay gente que va a los velatorios simplemente a pararse ahí, a estar un rato sentado acompañando a los deudos, a veces conversando un poquito. La gente conversa, ¿cierto?, con el deudo y después se va a sentar. Y ahí está. Y tal vez no habla más con la persona, ¿cierto?, pero ahí está, acompañando. Ese simple acto de presencia a veces dice mucho. Y estoy seguro que los familiares a veces ven y recuerdan o sacan una foto así rápida de todos los que vinieron. No para culpar a los que no vinieron, sino ¿cierto?, para decir, tú estuviste en el funeral de mi viejo, tú estuviste en el funeral, en el velorio de tal persona. Y eso se agradece. Estoy seguro que así es. Así que qué rico, que creo que como comunidad, no tan solo comunidad de fe, sino como barrio, como vecindario, como pueblo de Tomé,
conservemos esa linda tradición. Cuando fallece alguna persona, llegar hasta el lugar, a veces simplemente hacer el acto de presencia, eso dice mucho. Y también me habla de lo que Dios quiere y lo que nos dice, no estamos solos. Dios está con nosotros y también hay muchas personas que van a estar ahí con nosotros en nuestros momentos de tristeza, de necesidad. Ojalá sean muchos los que estén, ¿cierto? Y ojalá podamos entre todos acompañarnos. Romanos 12:15 dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que también lloran. En Job, tenemos que después que Job pasa todas sus primeras calamidades, llegaron sus amigos. Los amigos igual a veces no aportaron mucho, pero llegaron y dice que hicieron duelo con él por varios días sin decir una palabra, simplemente acompañando. Bueno, tal vez la poesía, porque es un poema, el libro de Job, ¿ya? Según se entiende en la tradición, no son personajes reales, es un poema para ilustrar una situación. Pero dice que guardaron luto y silencio con él por 3 días, por lo que él había pasado. Simplemente acompañando. Después vinieron los discursos, pero eso ya es otra historia. En Hechos capítulo 2 se nos cuenta que la primera comunidad de creyentes dice que estaban juntos y compartían cosas, decían que tenían todas las cosas en común. Uno pensaría que simplemente lo material tenían en común, pero lo que me dice el pasaje es que ellos compartían sus vidas y compartían justamente a veces también estas historias como las que ustedes han contado. Eso nos hace comunidad, eso nos hace iglesia, eso nos hace familia. ¿Oramos juntos? Sí. ¿Cantamos juntos? Sí. Pero también abrimos el corazón y sentimos el abrazo de los hermanos. Y eso nos hace bien. Y en eso cumplimos el propósito de la oración de Jesús. Padre, que sean uno. Así como tú y yo, que ellos también sean uno. Cuando nos juntamos, cuando abrazamos a quien está pasando por un tiempo difícil, somos uno con el hermano. Nos hacemos uno con su dolor. Queremos estar acompañándonos. Así que, una vez más, gracias Carlos por tus palabras que yo sé cuando Carlos habla del corazón. Es rico escuchar eso y nos hace bien. Y no es para creernos ni cachiporrarnos, sino tal vez decir gracias Señor porque nos has enseñado bien. Y queremos actuar en consecuencia con lo que hemos aprendido y con lo que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.